Bueno, buenas tardes de nuevo, buenas noches para España, para Italia, Francia, Europa. Y tuvimos un inconveniente con nuestra invitada, que se le fue el volumen. Ananda Rubio, periodista, presentadora, conductora de medios en España y trabajó también acá en Estados Unidos. Y bueno, estábamos hablando un poco de la dinámica de los deportes, cómo es entrevistar artistas, deportistas, cómo es el trabajo en Europa, en España en este caso. Gracias por ingresar. Tuvimos ese inconveniente, guardé la primera parte, ¿verdad? Está ahí ya en mi perfil, porque era una pena perder. Yo siempre aprendo muchas cosas y me voy nutriendo de otros elementos, de otras actividades y bueno, a mí la parte siempre me gustó el deporte, bueno, obviamente el periodismo y todas esas cosas, es muy lindo conocer cómo es en otras latitudes. Vamos a esperar si Ananda se conecta nuevamente para, bueno, cerrar esta entrevista tan simpática, unos minutitos más, y ya, bueno, ya está. Y un abrazo, gracias a la gente que se va a Tomás, ahí tenés Fever, y bueno, esperando que nuestro invitado Oscar Zapata, un abrazo, se incorpore. Como dije antes, si no lo vieron, yo estuve ya en un vivo recientemente, pero Sebastián León de la Torre, ¿cómo estás? Y vamos a espero que Ananda se pueda conectar para poder despedirme y poder cerrar esta conversación. Ya, Valerí, ¿cómo estás? Ya está guardada la primera parte de mi perfil y es interesante conocer cómo se maneja. Ahí está. Ananda, Mario, ¿cómo estás? Voy a invitarla a ver si se puede unir para cerrar esta entrevista tan simpática, ¿no? Tan dinámica, de ida y vuelta. Ahí Hola estás. chicos, ¿me oís ahora? Perfecto. Genial, perdonad, es que me ha entrado una llamada y se ve que se ha desconfigurado el teléfono o algo, pero bueno, ya estamos ahí, seguimos. Ahí saludos de Buenos Aires, le decía a la gente. Ya guardé la primera parte y la puse en el perfil, así que ya está todo bien. Por cierto, que si alguien tiene alguna pregunta y nos la quiere dejar por aquí, sin problemas. Sí, por supuesto. Mira, bueno, quería preguntarte del futuro, ¿no? Porque también, bueno, hay muchas posibilidades. O sea, en España tú tienes un gran campo para poder desarrollar, poder planificar, expandirte. ¿Cómo ves tu futuro? ¿O qué buscas tú, no? ¿Cuál es tu meta? O sea... Te iba a decir, espérate que la saco la bola mágica. No, es A broma. ver, yo tengo la mía por acá, a ver. No. A ver, el futuro, madre mía, si yo pudiese adivinar el futuro, ¿dónde estaría yo? Tendría mi propio canal de televisión de esos que con el tarot, que va, es broma. No. Pues, Daniel, este ha sido un año muy duro para todos. La verdad es que yo, por ejemplo, no he ido en todo el año a la redacción. La redacción de Diario As está en Madrid. Yo trabajo muchas veces en remoto, o sea, el tema de trabajar en remoto desde que me fui a Estados Unidos, allá en Miami, ya lo hacíamos, o sea que en ese sentido lo he llevado muy bien, pero se echa mucho de menos los compañeros, ¿no? Y estar en la redacción, reunirte con la gente. Entonces, ya te digo que ha sido un año duro. Yo estuve la semana pasada en Madrid, desde hace año y medio prácticamente, porque el año pasado nos cerraron la Comunidad Valenciana justo el día después del último evento deportivo en el cual yo participé, que si quieres luego te cuento un poco otros de los proyectos en los que estoy a nivel de deporte, y a partir de ese momento pues ya me ha tocado quedarme en casa. Entonces, a nivel de futuro, pues no te puedo adelantar porque no tengo nada cerrado, pero la idea es volver a televisión. No sé si haremos con Diario As algo más de contenido audiovisual. Estamos pensando también en hacer cosas en Twitch, que ahora está muy de moda. Pero sí, mi idea para el futuro, y bueno, que me escuches de arriba, es volver a televisión y ahora que ya nos podemos volver, evidentemente, volver a Madrid. Y eso es lo que quiero hacer y lo que espero que pueda hacer. Bueno, yo le he traído mucha suerte a tenistas, así que espero traerte suerte porque han ganado challengers, muy buenos triunfos, juniors, así que he entrevistado y después les ha ido bien y les digo, les voy a tirar buena onda, así que hay tres de los que entrevisté jugando la quali de Roland Garros, entonces estamos en un buen camino, te va a ir bien. Y digamos, ¿lo tuyo el deporte o
enfocado o algo de interés, como llamo yo, como llamo mi programa, interés general? Interés general. Pues mira, ahí también tengo un poco una dicotomía. Yo cuando me gradué, mi sueño era ser presentadora de informativos y la verdad es que lo pude conseguir. Y siempre he estado en información, pero con entretenimiento, no sé cómo decirte. Programas informativos, pero con un toque divertido, no tan serios, ¿no? Incluso en informativos hacía una sección que era un poquito como la conexión con el público, que nos enviaran sus cosas y, ¿sabes? Yo tengo, digamos, esa dualidad que no sé si a lo mejor se me ve en imagen, la gente que nos ve a lo mejor puede decir si creen eso, que bueno, de una imagen de seriedad, pero tampoco soy muy, muy seria, ¿no? Estoy como en el medio. Entonces yo siempre me he movido en información más generalista, pero como te comentaba, a raíz de irme a Miami me empiezan a ofrecer cosas por el tema del deporte. Entonces sí que es verdad que ahora mismo por trayectoria es más fácil que me pueda, digamos, meter en un ámbito más deportivo, que la verdad que me apetece mucho porque yo hoy en día, y por eso te decía que tengo una pequeña dicotomía en cuanto a los informativos, porque yo ya no veo apenas los informativos. Me acuerdo que te comentaba, digo, no me preguntes por actualidad, porque yo hubo un momento hace, pues no sé, como 4 o 5 años que yo empecé con todo este tema del crecimiento personal, el coaching y todas estas cosas. Y decidí que no quería ver las noticias porque era mucho más feliz cuando yo no veía los informativos, ¿vale? Porque soy una persona como muy sensible y me afecta mucho la información negativa. Entonces, soy periodista y evidentemente tengo que estar al día, pero es cierto que lo que es la información propiamente dicha está genial, pero a mí me gustaría poder hacer algo que realmente aportara algo diferente a las personas, que aportara, como te comentaba antes, inspiración, motivación, optimismo. Me gustaría hacer otro tipo de contenido ahora mismo. Y si puede ser de la vía del deporte, porque el deporte, creo que los valores del deporte siempre son saludables, siempre son importantes. Entonces sí que me gustaría estar en deportes, pero no en ámbito en el que tengo ahora mismo, sino información deportiva simplemente, o incluso un programa más de buscar ese lado humano del deportista y esa historia de superación que tiene todo deportista y que hay detrás de cada historia de éxito, pues ese. Los medios, el ambiente artístico, has estado con cantantes, grandes artistas Sí. y grandes deportistas. ¿Hay diferencias y similitudes? ¿Cuál serían? Si, digamos, si tuvieras que hablar de en qué se parecen y qué no se parecen. Mm. Pues antes de que los futbolistas fueran tan famosos, era bastante asequible, ¿no? El acceder a ellos. Ahora es, como decíamos antes, se han convertido en estrellas y de alguna manera, sí que tienen esa similitud en el sentido de que son bastante inaccesibles. No sé, es que son ámbitos muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, pues Alejandro Sanz, David Bisbal, es gente que en una entrevista como que siempre le da un toque muy divertido o un toque de humor o de acción, o porque son artistas, ¿no? Entonces en la entrevista Claro, por lo mismo te hace un baile, ¿qué tal? Entonces le da mucho juego. El futbolista sí que es verdad que te habla estrictamente del partido y siempre se ha hecho un poco de coña, como se dice en España, que es como reírse un poco de que el lenguaje de los futbolistas a veces es muy básico, ¿no? Antes siempre decían, sí, no, el fútbol es así, que no claro. es así, pero con la rueda de prensa tampoco les permite, ni la estructura del club les permite, de alguna manera, dejar ellos su impronta personal, ¿no? Porque está todo muy cuadriculado. Tú ya sabes también en las ruedas de prensa de tenis es prácticamente lo mismo. El tenista Sí, está en una rueda de prensa con el representante, con el técnico, con el tal, y dices lo que tienes que decir y se sale muy poco del guión porque está todo muy controlado. Entonces, básicamente hacen declaraciones en torno al partido y poco más, ¿no? Y cuando llega una pregunta ya que se sale de tono, normalmente ni siquiera la contestan. Entonces son entrevistas como digamos más cuadriculadas, a no ser que lo lleves a un formato, como decíamos antes, que pues por lo que sea, no sé, por ejemplo, una copa con Rafa Nadal, imagínate que vas a casa de Rafa Nadal y se hace una entrevista en su casa relajadamente y él te cuenta su infancia, cómo eran sus padres, por qué le incitaron al tenis. Eso sería otro formato, pero lo que es en la actualidad propiamente dicha, muy difícil que en una rueda de prensa le puedas sacar otro tipo de declaración. Sin embargo, un artista después de un concierto, pues lo mismo, no sé, le coges un buen día y te suelta cualquier cosa.
Claro, por eso ayer, volviendo a Luis Miguel, viendo la serie, él decía, comentaba con su gente, bueno, tenemos rueda de prensas, tenemos entrevistas, hizo la distinción entre rueda de prensa y entrevista. Muy Mm, interesante, porque a veces no, viste, yo presto atención cuando habla, digo, ah, mira, no es lo mismo una rueda de prensa que una entrevista, ujú. ¿no? Sí, bueno, las ruedas de prensa, sobre todo en el ámbito político, ya se han convertido en comunicados. Y eso es una cosa Mm, que pasó bastante durante el COVID aquí con el gobierno español y los periodistas protestaron porque con la excusa de que no podían estar los periodistas presencialmente, no se permitían preguntas. Entonces eso no es una rueda de prensa. Una rueda de prensa es una entrevista abierta a los periodistas, en los cuales, aparte de haber un comunicado, los periodistas pueden preguntar dudas o cualquier tipo de cosa. Entonces, cuando no se puede preguntar, no hay libertad de expresión. Entonces, ahí pues hubo una queja generalizada de la prensa y entonces se impuso un sistema de como videollamada en el cual estaban todos los periodistas en diferentes cámaras y se les iba dando paso para que pudieran intervenir, porque cuando hablamos de información gubernamental, evidentemente, claro, ahí hay que primar mucho más lo que es la libertad de prensa. te limitan, por ejemplo, dos preguntas. Una, los artistas, la gente, ¿no? De cierto nombre, te preguntan, te dicen, por favor, pásame las preguntas que me vas a hacer Mm. o no. Y si te dicen, es muy frecuente que te digan que lo que ellos quieren hablar. Te dicen, no, no, de eso no me preguntes, pregúntame de esto. ¿Cómo es? O no, directamente no te dicen nada. Bueno, esto suele depender del poder que tenga el entrevistado. Es decir, si tú quieres entrevistar a Rafael Nadal y su representante, Tony, te dice que no, entonces tú le dices, bueno, no te preocupes, que vamos a hablar de las cosas que tú quieras, no te voy a preguntar cosas raras. Mm, Entonces, si la única manera de que te dé una entrevista es dándole las preguntas, eh, se puede hacer. O sea, por ejemplo, hay medios de comunicación como la televisión pública española que en el libro de estilo tienen prohibido pasar las preguntas, porque eso de alguna manera está desvirtuando lo que es la información periodística, porque cuando el entrevistado sabe, ahí ya no es real. Pero perdón, sí, aquí le quita naturalidad, además. sí le quita naturalidad y sobre todo que, es decir, ya no en el deportista, sino en un político, por ejemplo, si tú has pactado unas preguntas, no hay gran labor periodística o gran libertad de prensa ahí ni comunicación real. Entonces, Claro. eso no se debe hacer. ¿Qué se hace? Pues muchas veces se hace Mm. porque es la única manera, a lo mejor, en la que se puede conceder una entrevista. Pero bueno, una cosa es que tú hables con cariño con el entrevistado, como yo puedo hablar con un deportista o con alguien que conoce Tirimena, no te preocupes, porque de cariño, yo no te voy a hacer preguntas que te voy a poner en una encrucijada, vamos a hablar de cosas, te puedo comentar un poco los temas y no voy a hacer preguntas a mala, ¿no? Pero bueno, eso ya cada periodista pues lo maneja como quiere. Pero bueno, Además, perdóname, además yo te diría, bueno, sorry, prefiero no contestarte eso, ¿no? claro, Puede. yo mira, yo por ejemplo, también en cuarentena le hice una entrevista a Santiago Cañizares, que es, La vi, ¿lo vistes? sí. Pues yo le dije, yo le quería hacer una pregunta que, que era muy personal, pero a mí me interesaba mucho, pero yo lo hacía desde el corazón. Yo quería saber cómo él había superado la muerte de su hijo, que tuvo un cáncer muy Mm. pequeñito. Y yo quería hacerle la pregunta, pero al mismo tiempo no sabía cómo hacérsela porque me daba vergüenza el a ver cómo se lo iba a tomar. Entonces yo le dije, Santi, digo, te quiero hacer una pregunta, pero no sé cómo decírtela. Y él me dijo, Ananda, tú no te preocupes, tú hazme la pregunta, que si no te quiero contestar, te diré, no te contesto. Y Claro, punto. muy bien. Y dije, me encantó. ¿Y le hiciste la pregunta o no? Sí, 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 le hice la pregunta, me contestó pues una historia, y te digo que esas cosas son las que más me llegan, ¿no? El lado humano del deportista me contestó que al fin y al cabo se sentía agradecido del tiempo que había podido pasar con él y bueno, fue muy duro. Y Mm. todavía pues, lo recuerdan, evidentemente, pero han conseguido llevarlo eso al lado positivo, ¿no? Y de luchar por él y por el resto de hijos que tienen. Pero aún así me contestó que ni siquiera el fútbol le había preparado para algo tan duro en la vida. Mira, yo te voy a contestar, te voy a preguntar con una
situación mía. A mí me sorprendió Marcelo Ríos, a quien entrevisté, al tenista chileno, tan controversial y que se lleva a veces tan mal con la prensa, y sin embargo a mí me dio una nota muy cálida, muy humana. Lo dejé hablar. La gente me decía, pero no hablas, Daniel. No, yo no voy a hablar, habla mi invitado, o mi invitada en este caso. A mí me sorprendió gratamente esa entrevista. Todas las que hice, 230 más o menos. A ti, ¿cuál entrevista, si quieres decir, ahí está, si quieres no me contestes, alguna entrevista a alguien muy importante te sorprendió gratamente porque dijiste, después cuando terminó dijiste, wow, ¿cómo habló? Nunca pensé que iba a contarme todas esas cosas. Bueno, sinceramente yo creo que la persona como que de carácter, no lo que me contara, pero que el carácter me pareció tan cercano y tan amable y tan buena gente que dije, wow, no puede ser, fue Chayanne. O sea, me quedé enamorada de Mira, él. mira. Sí, en los premios Cadena Dial hace ya tiempo. Pero sí que hay personajes que no voy a decir ahora, pero que son famosos y que la verdad es que luego dices, uff, madre mía, a ver, no aguanta, y otros que son maravillosos, cercanos y increíbles. La verdad que Chayanne me sorprendió muchísimo su cercanía, su lado humano, y aparte me hizo un baile ahí, bueno, muy bien, estuvo muy bien. Qué lindo. Bueno, las redes sociales tienen cosas buenas, cosas malas, a veces nos insultan. eh, yo bloqueo inmediatamente. ¿Cómo va con eso? O sea, contigo, ¿cómo te sientes en general? Siempre hay excepciones, ¿verdad? Pues mira, te cuento precisamente que normalmente se han portado bien. Siempre hay algún comentario ofensivo, porque las redes sociales, al fin y al cabo, permiten a la gente que es cobarde esconderse Mm, detrás de un perfil para insultar cosas que claro. seguramente a la cara no dirían, ¿vale? Entonces, la verdad es que es bastante triste. Y siempre te llega alguna crítica, evidentemente, y más en mi sector, y más siendo mujer, y más los temas que trato, evidentemente me llegan, pero yo siempre digo, bueno, que hablen, aunque sea mal, no me importa, que hablen. Pero sí que es verdad que hubo una entrevista precisamente con Alex Correcha en la cual yo me sentí bastante mal, sobre todo por él, porque yo le pedí una entrevista, hablé con su repre también, que también es amiga, Patricia, y, y bueno, y durante la entrevista, como ese día estaba jugando el Real Madrid, pues se ve que todos los fans del diario AS no estaban felices de que estuviéramos haciendo un directo con un tenista. Entonces empezaron a hacer comentarios muy despectivos sobre de qué estábamos hablando, que no sé cuántos, con él. Luego empezaron a meterse con mi aspecto físico. La verdad es que fue muy desagradable y yo en ese momento no sabía Mm, cómo bloquear los comentarios, claro, y claro. quería terminar la entrevista porque me sentí fatal. Y la verdad es que fue Y muy él, perdón, desagradable. a él ¿cómo lo notabas? Él lo noté, hombre, que también un poco incómodo, pero él siguió. De hecho, yo cuando terminé la entrevista le mandé un mensaje y le dije, Alex, discúlpame por lo que ha pasado, y él le quitó importancia. Entonces ahí me di cuenta de que yo era yo la que no tenía suficiente experiencia, sino que se ve que a él, ya claro, por la vida que ha tenido, ya está acostumbrado a que lo critiquen mil veces, que lo insulten, y es como que a él le resbaló, no es que le Ah, resbaló, sino lo tenía asumido y no le dio importancia, me dijo como que era lo más normal. Y a mí sí que me afectó realmente eso. Y más me afectó porque además esa entrevista la estaba viendo Alex Mumbrú, que es un exjugador de baloncesto que actualmente entrena al Bilbao Basket, y su jefe de prensa me dijo que no me daba la entrevista para hacer el siguiente directo porque había visto esa entrevista y había visto el feedback negativo. Entonces la verdad es que sí que me afectó, y de hecho desde ese día dije, yo no hago más directos de Instagram está para él. bien. No, O sea, que bueno, he sido súper sincera. no, genial. Bueno, te agradezco que me hayas concedido. Bueno, yo te agradezco mucho porque me encantó todo, aprendí muchas cosas y cosas que no sabía, dudas. Eh, y te pregunto para cerrar, eh, ¿qué buscas tú de una entrevista? Uh -huh. Tú, o sea, en tu preparación, tu análisis, buscas complacer a la gente que te va a escuchar, complacer al invitado, o tú sentirte que al final hiciste un gran trabajo tú misma.
Muy buena pregunta, Daniel. Sinceramente, creo que debería de pensar en complacer al público, pero no pienso en nada, solamente pienso en conocer a la persona realmente. O sea, creo que es un interés intrínseco de realmente preguntar, o sea, preguntar y escuchar lo que te están diciendo, porque muchas veces estás en una entrevista y estás preguntando, pero no escuchas lo que te dice la persona porque te da igual, simplemente haces las preguntas. O sea, no preguntar, pero con ánimo de escuchar y repreguntar y un poco lo que comentábamos antes de encontrar al ser humano que hay detrás de cualquier personaje. Eso para mí es lo más importante y lo que más transmite, ¿no? Al final, el ver que hay una persona, un ser humano que siente, que sufre, eso para mí es lo más valioso. Exacto, yo te digo, sigo esa línea y gracias a Dios la gente le gusta, me da el feedback después de la, tú sabes, te comunicas, le agradeces, ¿no? Como te voy a hacer contigo, te agradezco después en privado y tú dirás, no, desaparece, fue un desastre, la pasé mal, lo que tú quieras decir, pero, o bien, etcétera, pero busco esa parte humana y sorprender también al invitado. Me gusta sorprenderlo, a sorprenderla, ¿no? Con cosas que por ahí no esperaba, pero eh, a ver, mañana te dicen, vas a conducir un programa de un noticiero, lo que decías vos, o vas a hacer un programa de entrevistas nada más. ¿Qué escoges? A ver, o conducir un noticiero o hacer un programa de entrevistas. Claro, te dan a elegir uno o dos, uno de los dos. Qué difícil, ¿no? Yo creo que un programa de entrevistas. Ah, ok. Quiero ser como tú, Daniel, tener mi propio programa de entrevistas. No, lo puede, y lo hace. Yo lo inventé acá y bajé, bueno, a YouTube, también hice Zooms. Ojo, Fernando Velasteguín, que tendría que entrevistarlo, es maravilloso, Sí. el supercampeón de pádel. Harías una nota muy linda con él. Eh, Él me dio un Zoom, me dijo que no hacía live, no quiso hacer Instagram Live. Hicimos un Zoom precioso y tiene muchos views en el canal de YouTube. Claro. A mí no me importa eso. Después entrevisté a otras personas por Zoom y Paola Suárez, una número uno del mundo de tenis argentina, que jugó con Virginia Ruano Pascual, una española, fueron número uno del mundo de dobles en los 2000. Y bueno, Alberto Berazategui, Muy bien. gran tenista, también un Zoom, fue un caballero. Por eso yo le decía a Alex, le puse en privado, si no quieres hacer un live conmigo, no te preocupes, hacemos un Zoom. O sea, yo Mira, pues entiendo yo que a lo que te... veces no quieren hacer un live. Sí, lo entiendo. Yo he hecho una entrevista a Desiree Cordero, que es una chica muy joven, que ella tiene una historia increíble porque ella era gimnasta de gimnasia rítmica, no, artística. Y tuvo una caída y por una malinterpretación del médico le tuvieron que cortar la pierna. O sea, ella se quedó sin No, pierna y hoy en día lleva una prótesis, pero lejos de quedarse sentada en la cama llorando, ahora mismo es atleta paralímpica. Entonces, Desiree Cordero fue el premio Yo Soy Noticia a la atleta del año, que es el otro proyecto que te comentaba, en el que también estoy, que bueno, se llama Yo Soy Noticia, y ahí se intenta dar voz a aquellos deportistas que son excelentes, pero que nadie les conoce porque no se dedican al fútbol, al baloncesto o al tenis también, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor rugby, gimnasia, béisbol. Hay otros deportes que también son muy interesantes, pero no tienen el poder mediático que tiene el fútbol y el baloncesto. Entonces, este programa, este proyecto quiere decir, oye, yo soy noticia. Entonces, tiene un sistema que permite que el propio protagonista pueda subir su noticia en la web y pueda contar su gesta, ¿no? Por ejemplo, oye, pues mira, me llamo Daniel Spatz y he subido al Everest y nadie me conoce. Entonces, ellos suben su noticia y cuentan lo que han hecho y luego, una vez al año, hacemos una gala en la cual los deportistas famosos son los que premian a estos otros deportistas. Por qué ejemplo, lindo. sí, es muy bonito, es muy bueno. De hecho, el año pasado pues, estuvo Cañizares, estuvieron muchos entrenadores de fútbol, vino también Arturo Valls, que es un cómico presentador español muy importante. Entonces, ellos se prestan mucho a colaborar con este proyecto. Y bueno, y de ahí ya te digo que entrevisté a Desiree Cordero y ella pues también me dijo de hacer un Zoom. Hay personas que prefieren un Zoom, pero bueno.
hay que hacer cosas, lo importante es estar activo. Bueno, yo te quiero Total. agradecer mucho, te quiero agradecer muchísimo tu tiempo. Tuvimos dos partes, o sea que hubo un Sí. pequeño break donde pudieron ir a comer algo y al baño. Y bueno, Break de publicidad sin publicidad. sin publicidad y muy, muy contento de la charla. Aparte, me enriquecí muchísimo con muchas cosas que no sabía. Y bueno, nada más, te agradezco muchísimo. Gracias, Daniel. Yo te quería comentar que la próxima, si quieres, te invito a que vengas a Valencia porque tanto Ferrer como Ferrero tienen dos academias de tenis muy buenas aquí por Alicante. Y además hay tenistas jóvenes muy prometedores, es otra de las ramas en las que estamos Sí, trabajando en este nuevo proyecto. Hay además un chaval que ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero el apodo es el nuevo Rafa Nadal, así que hay Carlos Alcaraz. Carlos, correcto. Estoy pendiente de hacer una entrevista con él, así que ya te llamaré para que me ayudes. No, bárbaro, un placer. Y sí, y como te dije, Pancho Alvariño, que también están en su academia, que está Dinara Safina, que colabora con ellos, la hermana de Marat, la Uh -huh. rusa, que va y viene. Así que fue un placer. Así que Fantástico. bueno, a tu entera disposición y acá lo que Gracias. necesites de acá también. Y bueno, un placer. Y tuvimos unas dificultades, aprovecho que estás acá hace 2 días, con bajando las entrevistas de Instagram a YouTube, Uh -huh. un problema técnico, no pudimos bajar las últimas dos, vamos a hacer esta imposible para hacerlo, si no está, es por ese problema, lo vamos a solucionar en la brevedad para mantener el flow, ¿no?, de las entrevistas en Instagram y que estén en YouTube. Te Fantástico. agradezco mucho, ¿eh? Muchísimas gracias a ti, Daniel, y enhorabuena por tus entrevistas. No, gracias y los mejores deseos igual para ti y tu trabajo, la mejor onda. Mucha fuerza. Muchas gracias. A seguir Besos, adelante. Un saludos. beso. Bye bye. Chao a todos. Gracias a Gracias. todos. Adiós. Adiós.